Los primeros habitantes del territorio mendocino. ¿Quiénes habitaron este territorio? Los primeros habitantes fueron recolectores y cazadores. Con el paso del tiempo, algunos pueblos aprendieron a cultivar y también lograron criar animales. Hace 500 años atrás, el territorio que hoy es Mendoza estaba poblado por diferentes grupos indígenas. Algunos eran agricultores y otros cazadores-recolectores. Los huarpes eran los más numerosos. Estaban instalados en todo el territorio que se extiende desde la actual provincia de San Juan hasta el valle del río Diamante en el centro de Mendoza. Los puelches se extendían en el territorio comprendido entre el río Diamante y el río Colorado. Los pehuenches vivían en la zona cordillerana del departamento de Malargüe. Hacia el año 1470, los incas se expandieron desde el Perú hasta el centro de nuestro territorio. Y aunque estuvieron alrededor de 30 o 40 años, su influencia fue muy profunda. Más tarde, durante el siglo XVII, algunos grupos mapuches, llamados araucanos por los españoles del centro y sur de Chile, cruzaron la cordillera de los Andes y se fueron asentando en nuestro territorio. Huarpes y la cultura de agrelo. Para poder alimentarse, aprendieron a cultivar. Así pudieron quedarse a vivir en un lugar. Fueron sedentarios. Vivían en aldeas. Los huarpes construyeron acequias y canales. También criaban animales. Ambos grupos aprendieron también las técnicas de alfarería, cestería y de tejido. Los huarpes cultivaban principalmente maíz, zapallo y quinoa, con la que hacían harina. Con la algarroba, que es el fruto del algarrobo, elaboraban una bebida alcohólica llamada la chicha y hacían harina para elaborar una especie de pan, el patay. Los puelches eran un pueblo cazador-recolector que vivía en un extenso territorio, desde el sur del río Diamante hasta el lago Nahuel Huapi en la provincia de Río Negro. La palabra puelche significa gente del este, nombre que recibieron de los mapuches que vivían en el actual país de Chile. Eran nómades, es decir, se trasladaban buscando buenas condiciones para cazar y recolectar. La base de su alimentación era la carne de guanaco y de ñandú, animales que cazaban con arcos y flechas. Más tarde incorporaron lanzas y boleadoras. Además, recolectaban semillas, raíces y sobre todo frutos del algarrobo. Por su preferencia por estos frutos, se los llama puelches algarroberos. Utilizaban los cueros de los animales que cazaban para hacer sus viviendas, los toldos, que eran fáciles de desarmar. Por esta razón, sus poblados se llamaron tolderías. Eran un pueblo guerrero y en ocasiones atacaban a sus vecinos los huarpes. Cuando los españoles pretendieron dominarlos, iniciaron una dura resistencia. Los pehuenches eran un pueblo nómade que vivía en la zona cordillerana del actual departamento de Malargüe. Su nombre se debe a los mapuches y significa gente de los pinares, porque les gustaban mucho los piñones, que son frutos del árbol conocido como pehuen o araucaria. Eran cazadores-recolectores. Se alimentaban con guanacos y ñandúes, que cazaban en otoño con arco, flechas y boleadoras. En primavera recolectaban semillas del algarrobo, el molle y los piñones de la araucaria. Con los piñones elaboraban harina para hacer pan y también lo fermentaban para obtener una bebida alcohólica. Vivían en toldos de cuero, elaboraban sus vestimentas con cueros y pieles. El legado huarpe. Fueron quienes crearon, entonces, las acequias que a través de ellas se regaban las tierras. Recibían el nombre del cacique. Otros legados que nos dejaron fueron la cestería, tejidos y algunas palabras. ¿Lo vemos en el mapa? Al norte se encuentran los huarpes y la cultura de agrelo. Al sur, los puelches y los pehuenches. Los pueblos que vivían en el actual territorio nacional eran los yámanas, que eran cazadores y recolectores.
Vivían a orillas y en las islas del canal Beagle pasaban horas navegándose en familia por sus aguas. Usaban canoas livianas hechas con la corteza de los árboles. En cada una mantenían encendida una fogata para dar calor y para cocinar la carne de las focas y los lobos marinos que cazaban. Las mujeres preparaban las pieles y hacían ropa, recolectaban hongos y mariscos y a su vez remaban, mientras los hombres cazaban. Otro pueblo eran los comechingones, era un pueblo agricultor y pastor. Vivían en las sierras de Córdoba y San Luis. Durante el día las mujeres tejían, cosían la ropa, hacían harina con semillas y cocinaban. Los hombres cuidaban los rebaños, salían a cazar, sembraban, construían y reparaban sus viviendas. Eran un pueblo pacífico, pero si irrumpían en su territorio, los atacaban con la cara pintada de rojo y negro. Los pueblos originarios hoy. En la actualidad, Argentina está habitada por más de 900.000 personas que integran alguna de las comunidades de pueblos originarios. En 1994 se reformó la Constitución Nacional y se incluyó un artículo que los reconoce como los primeros habitantes de nuestro territorio, con derechos a que se respete su identidad y cultura, vivir en las tierras que tradicionalmente ocupan, recibir una educación bilingüe en español y en su propia lengua. A pesar de lo que se dispone en la ley, no se cumple. Por eso, muchas comunidades siguen reclamando por el respeto de sus derechos. Nos unen las tradiciones. Los argentinos compartimos costumbres o celebraciones de los pueblos originarios. El mate, infusión que bebemos a diario, es herencia de los antiguos guaraníes, que fueron los primeros en cultivar la yerba mate. Y la palabra che, que es tan común para nosotros, la nombraban ellos, que en su idioma significa yo. Pachamama, la madre tierra, el 1 de agosto los pueblos del noroeste celebran la Pachamama en agradecimiento por todo lo que les brinda. Las manifestaciones culturales y tradicionales de los pueblos originarios de Argentina forman parte de nuestro patrimonio cultural. Por eso es importante que siempre las respetemos y preservemos. Por ejemplo, los arqueólogos, antes de realizar una excavación, piden autorización al gobierno responsable del lugar y trabajan con cuidado para evitar destruirlo o modificarlo. Y aquí terminamos. Aprendimos un poquito más sobre los pueblos que habitaron nuestro territorio y vamos a continuar con este tema en las tareas de la próxima semana. Les mando un besito enorme. Chau, chau.